no es la investigación. Nuestro trabajo está enfocado más bien en los servicios de científicos y vosotros como entrenadores tenéis vuestros objetivos para desarrollar los atletas y los jefes a lo mejor de los clubes piensan que vuestra tarea es conseguir medallas, pero no estoy de acuerdo. No, a lo mejor tenéis tiempo para leer todos los artículos que salen y de pensar cómo implementar las nuevas ideas en vuestra práctica. Y entonces nos corresponde a nosotros convertir ese conocimiento en ayuda para la práctica entre los clubes y las federaciones. Y es lo que hacemos. Estamos actuando en un sistema complejo. ¿Podéis imaginar el sistema más complejo? Pues el doble en el sistema alemán. Al centro está por ejemplo, tenemos el ejemplo de un ciclista, actúa dentro de este entorno micro entre entrenadores, padres, etcétera, y al próximo nivel, la próxima dimensión, eh, hay instituciones de deporte y en el mejor de los casos trabajan bien juntos y cooperan entre ellas a nivel regional y estatal. Estas organizaciones cooperan entre ellas y tenemos centros de rendimiento, de alto rendimiento y muchas instituciones de deporte. Y también tenemos los donantes, las instituciones, los donantes de fondos en ese entorno. El desafío es unir todas estas piezas para que coordinen y trabajen de forma eficaz, de la mejor manera para apoyar a los atletas. A veces funcionan, a veces hay algún problema en el engranaje. Eh, Al principio de la presentación quiero hablar del talento, cómo entendemos ese concepto, pero no sé si lo empleamos el concepto, la palabra, todos con el mismo sentido. Yo quiero que, por favor, con el móvil, si podéis visitar ese sitio web y hacer entrar el código y describir con tres términos vuestro entendimiento, con frases cortas, como vuestra forma de entender el término talento. I can already see some results. You want Ya veo algunas respuestas. so 20 of you are already done. Eh, Sois 20 a acabar con esta tarea. Gracias. The bigger the term is written, the more often it is mentioned. Sí, la letra depende de las veces que se menciona por vosotros. O sea, si se escribe en letra grande es porque hay más personas citando ese ejemplo.
Yeah, you did a great Eh, good job, guys. bien, bien, So the habéis hecho second un buen trabajo. Son las cosas, los temas que quería tratar y ya estáis escribiendo sobre el potencial, sobre rendimiento, sí son la misma cosa. Los prerequisitos en varios aspectos habéis mencionado eh, la naturaleza, la entrenamiento y habéis mencionado el aspecto multifacético del tema. Es un buen trabajo cumplido, gracias. Y volvemos a mi presentación. Yeah, you're welcome. Yeah, it works. So our understanding and our definition of Entendemos el concepto de talento que está bien conectado con el potencial para un rendimiento máximo que se requiere el desarrollo pero también además de los prerequisitos que ha sido mencionada y la voluntad, lo habéis mencionado, la voluntad de conseguir el éxito con el compromiso. Y no es suficiente, no es suficiente la voluntad, se requiere también el entorno. Son los puntos esenciales en lo que es el talento. eh, en un mundo ideal, la identificación de talento sería la promoción de todos los niños, de poder ofrecer a todos los jóvenes esa posibilidad, pero en realidad no tenemos recursos limitados y entrenadores y infraestructura limitados, por ejemplo, los gimnasios o las piscinas. Y entonces tenemos que tomar decisiones sobre cuáles son los atletas que vamos a ayudar o que podamos apoyar. Y en la práctica eh, se hace a través de los élites, de los atletas juveniles, se mide el rendimiento y se decide que se promociona los atletas a la derecha y la deselección de los atletas a la izquierda. Y, y lo que nos interesa no es el rendimiento, es más bien el potencial en el futuro que podrán hacer a nivel de deporte de élite. Y no hay una correlación entre el rendimiento y el potencial. Si marcamos una línea y decidimos a base del rendimiento, sin importar si eso es una competición, podríamos, sí, por supuesto, encontramos con algunos que puedan tener potencial, pero con el riesgo de excluir a algunos que no, que podrían llegar a tener un rendimiento máximo. Según nuestro entendimiento, el talento es complejo y requiere una compresión dinámica. Con este rompecabezas intentamos entender mejor el concepto, mirando todos los elementos, los prerequisitos en estas categorías. Y hay que tener en mente que están interconectadas estas partes, interactúan y dentro de cada pieza hay aspectos distintos. Por ejemplo, la capacidad física, la rapidez, etcétera. Hay que mantener presente la idea de que un talento
dentro de este rompecabezas, un atleta puede compensar la falta de un elemento con otro elemento. Y verán algunos aspectos tangibles, sí, que son fáciles de evaluar con pruebas y además aspectos intangibles, como por ejemplo la sensación del agua, para son intangibles, esa sensación de manejar una pelota, por ejemplo. Y el talento es dinámico, no es estable. La importancia de estos aspectos varía con el tiempo según el nivel del desarrollo del proceso y hay que tener en mente que es una imagen compleja y que hay que tener en mente que es que cada pieza de la rompecabezas está afectada por supuesto, el entrenamiento, por la calidad del entrenamiento y esa calidad de entrenamiento será afectada por características personales em, que influyen el nivel del desarrollo, además de los factores del entorno y de infraestructura. Es, hay que siempre estar pendiente de esta comprensión del concepto. Volveré a algunos proyectos eh, eh, dirigidos a los atletas y a los entrenadoras con el punto focal en las federaciones porque son los que apoyan a los atletas. Bueno, elegí un ejemplo de los surferos, por ejemplo, es muy típico de algunos de nuestros proyectos, funciona eh, porque los entrenadores identifican algunas carencias en sus sistemas y en este caso habían identificado algunas carencias y solicitaron ayuda de nuestro instituto y trabajamos con los entrenadores para eh, llevar a cabo un análisis de la situación y tras el análisis se hace una investigación bibliográfica, se considera lo que se lleva a cabo en cuanto a las pruebas que se hacen en otras federaciones y en otros deportes. Y hacemos una presentación, una propuesta y intentamos implementar con la federación y los entrenadores y evaluar no solo en los procedimientos de pruebas, sino soluciones para el monitoreo de los datos para los atletas y para los entrenadores. Es, es la forma típica para estos proyectos. En un proyecto que está orientado directamente a los atletas es con la federación de, ok, desarrollamos un libro para los jugadores que tiene como objetivo eh, la poder comunicar la filosofía directamente a los atletas y de apoyarles de la mejor forma en su camino hacia el alto rendimiento. Y preguntamos a los atletas y donde faltaban información y tras esa consulta em, llenamos los módulos con información y contenido, y además de algún contenido de los entrenadores de las federaciones. Consideremos ahora el segundo tipo de proyecto donde en los que trabajamos estrechamente con las instituciones. Tenemos un proyecto en el que trabajamos con un grupo de investigación internacional
que incluye nuestro responsable de TIC en nuestra organización y otro de la Universidad de Ghent, que trata los temas en común, las diferencias entre las disciplinas al nivel más alto y las características en común. Y Janon Toyson está haciendo un doctorado y estamos trabajando con él estrechamente y aprovechando el trabajo y que ya han llevado a cabo estas personas. Queremos encontrar perfiles de deportes y hemos llevado a cabo una encuesta en línea para los entrenadores para describir su deporte en 9 categorías que están alineadas estrechamente con los módulos que ya conocerán. En primer lugar, recibimos los resultados en las categorías principales, eh, eh, las habilidades fundamentales, eh, lo que tenemos un resumen más complejo de utilizando estas categorías. Aquí están las categorías y cada elemento de la categoría tiene su importancia para el deporte. En segundo lugar, se puede entrar en los datos con estas gráficas se pueden analizar de más cerca y comparar, agrupar los deportes. Por ejemplo, el baloncesto, voleibol y tenis de mesa. Lo agrupamos y a la derecha veis los deportes acrobáticos y se unen los deportes que se parecen más en cuanto a movimientos y habilidades y características interpersonales. Agrupamos, es interesante ver la búsqueda de emoción, por ejemplo, la percepción del autopercepción del cuerpo, por supuesto, es más importante en los deportes acrobáticos. No es complicado, pero es una forma de comparar los deportes para diseñar programas de entrenamiento y programas de identificación de talento. Pero lo principal es encontrar esos elementos que se pueden transversal, que pueden emplearse en varios deportes. Yet in the end. So, following the idea of these sports profiles and La idea del el perfil de deporte que hay temas en común entre los deportes. Nuestros compañeros en Bélgica han implementado una plataforma de vídeo que está disponible para todos, que se puede emplear con vídeos y podéis emplearlo
como federación, como entrenador, pero además hay colaboraciones con otras federaciones. Es un avance en cuanto a otras plataformas porque hay pruebas de calidad, hay expertos que controlan la calidad y ponen el vídeo en una categoría, por ejemplo, de habilidad de movimiento o capacidad de coordinación o tipo de ejercicio que se puede filtrar vuestros vídeos si os interesa. em, Tenéis que poneros en contacto em, las personas que he mencionado antes o en el sitio web. Tenéis la oportunidad de participar en este proyecto si opta con Jan Willem Townsend o si os interesa el desarrollo de la encuesta, podéis formar parte de. Otro proyecto es la prevención de y un sistema de monitoreo de las lesiones en el deporte juvenil de élite. Y nuestros esfuerzos están enfocados en los puntos focales de lesiones y los factores de riesgo entre los atletas de juveniles. Intentamos utilizar una herramienta estándar eh, que se tienen que llevar a cabo por cada atleta cada año. Ese examen médico se lleva a cabo en este momento, no de forma común, y intentamos intentar que sea un sistema común y utilizamos dos ejemplos e intentar entrar en los detalles de cada deporte y las lesiones que pueden ocurrir en ese deporte, utilizando una herramienta parecida para recopilar los datos. Los entrenadores, el personal médico puede emplear toda esta herramienta y los fisioterapeutas, por supuesto, para recibir informes sobre las lesiones que ocurren en ese deporte. Y por último, yo quiero considerar el entorno, proyectos sobre la promoción de talento y cómo mejor entender el sistema y la identificación de talento y cómo trabajamos cómo funciona dentro de un deporte en particular. Desarrollamos esas hojas de datos y ahí podéis constatar algunos hechos sobre una asociación o una búsqueda de talento. Habrá los logros en cuanto a medallas internacionales, la estructura y el desarrollo de los equipos y a una zona muy amplia para la promoción de las medidas en esa disciplina. Nos ayuda a entender cómo funciona el deporte para todos en los que trabajamos dentro de ese sector. Y el último proyecto trata la licenciación o sea, el instituto y la combinación con sus decisiones sobre sus carreras dentro de ese ámbito de deporte competitivo, porque nos constatamos un abandono del deporte muy más elevado en el momento de terminar la escuela secundaria y consideramos los factores que influyen. Empezamos con un análisis de la situación y abordamos, ya creo que habéis abordado este tema ayer. Constatamos que hay tres limitaciones conectadas con el abandono y la carrera
son intrapersonales, y aspectos estructurales. Based on this, we Y a base de esos resultados llevamos a cabo una encuesta measurement for the survey of y medimos, athletes around this graduation phase. medimos las actuaciones de esos atletas en ese momento después de empezar la formación profesional y cómo pueden gestionar sus carreras y cómo afectan sus carreras y cómo influyen sobre sus decisiones esos factores. Tenemos algunos resultados preliminares que los factores interpersonales están fuertemente conectadas con mantener la conexión con el deporte. Y ah, quizás los obstáculos llevan a al abandono y a esas decisiones del abandono. Hay factores sociales, no se han mencionado en nuestra encuesta. es- es- s- no tienen problemas en los aspectos sociales nuestros atletas. La percepción del rendimiento, preguntamos a los entrenadores y a los atletas y es interesante constatar que hay una relación estrecha entre la percepción. El atleta tiene una percepción baja de su rendimiento, del desarrollo, y en ese caso el riesgo es más elevado. La intención de quedarse practicando ese deporte será relacionada con la perspectiva de rendimiento y aunque el entrenador tenga una percepción más elevada, no cambia la intención de abandonar el deporte. Es quizás una herramienta, esa comparación de tu perspectiva como entrenador y la perspectiva del joven. Para concluir, eh, yo creo que pasa un poquito el tiempo y creo que los puntos claves de mi de presentación aquí están los puntos más importantes. Estamos en esa fase de no sabemos todavía las fundaciones y no sabemos cómo será el futuro. Se puede entonces y considerar los resultados, eh, considerar en categorías de los 3P, el rendimiento y cuáles son los requisitos para llegar al máximo rendimiento. Y en segundo lugar, la P, participación, que son esa burbuja muy grande porque quizás 990 atletas elegirán un camino en un sentido y los demás en otro. Entonces tenemos que considerarlos a todos y el P de desarrollo personal y es importante apoyar a nuestros atletas en su desarrollo personal a pesar de incluso los que no tienen esa vocación de competición élite, hay que preguntarse quiénes son vuestros atletas y cuáles son sus necesidades. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu tarea en este proceso? ¿Qué es lo que tenéis que hacer en cada etapa para para cumplir con las necesidades y como mejor apoyar y darle la mejor experiencia posible? Es mi mensaje principal. Eh, yo termino aquí. Quiero agradecer al equipo de deporte juvenil élite y están haciendo todas esas cosas tan importantes. Y
a mí me toca presentaros, pero es mi equipo que hace el trabajo. eh, es mi equipo que hace el trabajo y quiero agradeceros por vuestra atención.